¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Solo un clima preponderante de neurosis social podría modificar la actual correlación de fuerzas emocionales, sociales y políticas que hoy favorece la reelección del presidente Nicolás Maduro en las próximas elecciones presidenciales. Los procesos de desestabilización social utilizan técnicas avanzadas de guerra psicológica y se ejecutan a través de una sucesión encadenada de eventos extraordinarios que ocasionen incertidumbre, angustia, desprotección y descontento con rabia. El objetivo es generar respuestas neuróticas futuras en el marco de las próximas elecciones presidenciales. Con base en los estudios cualitativos realizados por Interlaces, podemos identificar dos grandes bloques socioemocionales antagónicos que van a repolarizar a la sociedad venezolana durante el actual proceso electoral. El primer bloque psicosocial está asociado a un voto extremista que quiere terminar con todo. No importa quién es el candidato ni la propuesta, tampoco el día después. Podría votar por cualquiera. Los sentimientos dominantes son de odio y angustia. Por el contrario, el segundo bloque psicosocial apuesta por el futuro, evalúa las propuestas y soluciones de los candidatos. Aquí el líder es un solucionador y un conciliador. Los sentimientos que describen a este bloque son la esperanza y la resiliencia. Hay malestar y preocupación, pero no hay rabia ni neurosis. Hay que recalcar que es posible revertir la neurosis, resignificarla o sustituirla con fines estratégicos. Por tanto, quien gestione mejor el clima emocional del país tendrá mayores ventajas durante estas elecciones presidenciales. Sin liderazgo, sin propuesta, desconectada de la emocionalidad y las expectativas de las mayorías, a la oposición radical y extremista solo le queda el voto neurótico y el caos. Bienvenidos a Análisis Situacional. Recuerde, no basta con estar informado, es necesario, urgente, indispensable, un análisis profundo, plural, inteligente de la situación. Hoy nos acompaña Carolis Pérez González. Nació en Antímano, en la parroquia Antímano, en Caracas. Fue ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, presidenta del Banco de Desarrollo de la Mujer, presidenta del Instituto Nacional de la Mujer, presidenta de la Gran Misión Hogares de la Patria. En el año 2017 es designada subsecretaria de la Asamblea Nacional Constituyente hasta diciembre del 2020. Su trayectoria la inicia como dirigente estudiantil en el Instituto Universitario de Tecnología de la Región Capital en el año 1993. Militó en el Partido Comunista y en el año 2006 se suma a la conformación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ha sido integrante de la Comisión Nacional de Formación del PSUV y hoy forma parte de la Coordinación Nacional del Nuevo Movimiento Futuro. Bienvenida, Carolis, ¿cómo estás? Gracias, Oscar. Estoy excelente. Yo estoy feliz. Muy grato tenerte aquí y poder conversar. Sí, la verdad es una gran oportunidad de poder conversar, de poder analizar, de poder acompañar este ejercicio permanente que observo usted realiza del análisis de la coyuntura y de la realidad venezolana. Nos conocimos en la Asamblea Constituyente, tú como subsecretaria de la directiva, de la Junta Directiva. Fue una experiencia importante, interesante. Sí, era un momento pues sumamente complejo de la realidad nacional, de la política nacional, en la que se contrastaron los dos modelos en gran medida, puesto que construir la paz
Fue un ejercicio de paciencia estratégica, fue una convocatoria que además nos llevó a encontrarnos en ese espacio, usted como constituyente, en mi caso como subsecretaria, en medio de grandes tensiones sociales que con el paso del tiempo y del ejercicio justamente de esa iniciativa fueron como alivianándose, ¿sabe? Era como una olla de presión que tenía su válvula de escape a través del debate de las ideas, que es como debe ser. Sí, la constituyente tuvo un objetivo fundamental, reconquistar la paz. Sí, y sabe que yo rescato de allí también, a propósito de la integración de la constituyente, un dato que a mí me parecía sumamente interesante, y es que el 20% de los constituyentes y de las constituyentes electas en ese momento nunca habían ido a Caracas. ¿Sabe? Era primera vez que iban a Caracas y que estaban además en el Palacio Federal Legislativo. Entonces realmente expresaba el sentir del territorio. Fue muy hermoso para mí esa experiencia y el poder acompañar esa iniciativa. Yo recuerdo, y lo recuerdo ahora porque la situación es similar a la que estamos viviendo hoy, en uno de los focus group que hizo Interlaces durante esa época para analizar ese momento tan difícil. Uno de los participantes dijo, con relación al muchacho que quemaron en la Plaza Altamira. Orlando Figuera. Me dice, vamos a ir a votar a la constituyente, en ese focus vamos a ir a votar en la constituyente, porque la oposición nos puso a decidir entre la vida y la muerte, y la elección es obvia. Es así. Yo estoy de acuerdo con esa opinión. Creo que ahora estamos transitando un camino similar porque hay una confrontación entre la esperanza, la paz, la estabilidad, el futuro y la vuelta atrás, comenzar de nuevo, la venganza, el odio, la rabia. Sí, y además que se puede palpar la propuesta de uno y de otro. La historia reciente nuestra, y a propósito de ese episodio tan lamentable que fue la quema de Orlando Figuera, un hombre negro, afro, humilde, porque de origen muy, muy humilde, que iba transitando en una calle del este de Caracas y por su apariencia física fue confundido con un militante chavista y de una vez, desde el odio más visceral, se impulsó el aniquilar al otro. Y a mí eso me parece abominable, el convertir eso en política y en el ejercicio político cotidiano de confrontación de opiniones, de quienes pensamos distinto, es irnos a la barbarie y es irnos hacia una aventura que nunca da buenos resultados. Nosotros aspiramos y nosotras aspiramos convivir en el disenso más que en el consenso. Es reconocer que el otro piensa distinto o que la otra piensa distinto a mí, pero que hay espacios para poder contrastar esas ideas con respeto. Y particularmente, como le decía, la historia reciente nos muestra con datos concretos y se puede palpar cuando alguien decide apostar a la paz y cuando alguien decide apostar justamente a la violencia, porque el ejercicio del liderazgo debe venir acompañado de alta responsabilidad del rol social de los líderes. Y si desde ese ejercicio de liderazgo usted invita a quienes le siguen a confrontar al otro de manera violenta, a aniquilar, a colocar guayas, a quemar personas vivas, imagínese usted en el momento en que alguien dentro de esas propias filas disienta, ¿cómo se va a atrever a decirle a quien ejerce el liderazgo que tiene una postura crítica dentro de las ideas que está promulgando? Y cómo entonces, teniendo la investidura de presidente de la República, en este caso el presidente Nicolás Maduro, teniendo consigo el ejercicio de mando de toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de todos los cuerpos de seguridad, desde sus principios y desde su ética decide no reprimir, sino llamar justamente al mayor espacio de diálogo que establece nuestra Constitución, que es una Asamblea Nacional Constituyente. Eso dice mucho de la vocación de paz de quien dirige, y eso nos muestra entonces el por qué cuando uno decide ir a votar tiene que conocer a profundidad el programa de gobierno, pero además analizar a quién te está invitando a votar y cómo ha sido su accionar reciente, para que no nos dejemos llevar por las emociones que son tan naturales en una campaña electoral. No, hay que guiarse por datos concretos, y esa es la invitación que insistimos en hacer, es en apostar a la paz, porque
Este pueblo, que usted lo conoce muy bien por la labor también que desempeña, es un pueblo bellísimo, amoroso, solidario, sí. solidario, alegre. Además, por sobre todas las cosas, alegre. Entonces, llevarnos hacia el guerrerismo, a la práctica fascista, que además fue lo que vimos en ese año 2017. Sí. Por primera vez, mire, usted hablaba allí cuando me presentaba de que yo inicié por allá en el 93 el acercamiento a las prácticas políticas. Sí, soy una mujer ya de más de 40 años, doctor. Y nosotras como madres, y usted como padre sabe que uno cuando cría a sus hijos decide sembrar en esos corazones amor u odio. Si esa generación de 18 o 20 años hoy día, que nació con la revolución bolivariana y nació en un hogar opositor donde la persona se amargó desde los discursos, desde la infofrenia, desde esas campañas que nos llevaron a confrontarnos de manera violenta, y un niño creció o una niña creció con odio inoculado porque veía a su familia maldiciendo o hablando muy mal, y hoy día piensa que asume la defensa de su verdad y de la verdad de su familia al llevar desde el odio acciones de calle, nos lleva a enfrentarnos a la primera generación fascista de nuestro pueblo, y acá no había historia de fascismo. Vamos a continuar hablando de esos temas y evidentemente sobre el movimiento futuro, por qué surge, a qué se debe, es la respuesta frente a una crisis de los partidos políticos, ¿qué hay? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay en la base de la creación del movimiento futuro? Pero una vez que regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña Carolis Pérez, de la dirección del nuevo Movimiento Futuro. El Movimiento Futuro recientemente fue creado. ¿Por qué surge el Movimiento Futuro? Bueno, justamente conectándolo con lo que conversábamos, surge desde el amor. De hecho, tenemos un decálogo y nos concebimos como un movimiento fundado en el profundo amor a la patria y al pueblo que somos. Surge como un espacio de encuentro desde los movimientos sociales y con los movimientos sociales para pues cristalizar y abrazar en el amor a la patria a toda persona que justamente se sienta expresada en las banderas que levantamos desde más de 42 sectores de movimientos sociales que se expresan en el futuro. Lo que se da a llamar un movimiento de movimientos. Tal cual. Algo así. Tal cual, Oscar. Es un movimiento de movimientos que se viene gestando desde el año pasado con el Congreso de la Nueva Época, y cobró mayor fuerza y mayor vigor con el llamado que hizo el presidente Nicolás Maduro a debatir las 7 transformaciones. Eso nos llevó a expresarnos en más de 3 millones de personas en asambleas presenciales que pues a partir de los intereses que le movían en la construcción de la patria en esta nueva realidad que vivimos como país, pues hacían aportes, encontraban allí la posibilidad de pues visibilizar sus agendas y de encontrar esas agendas con otros movimientos. ¿Qué mensajes encontraron que le dieron origen al Movimiento Futuro? ¿A partir de qué premisas, consideraciones, diagnósticos, visiones? Pues en primer lugar, en la necesidad de apalancar la unidad del pueblo que somos. Y apalancarla justamente desde la convocatoria a no solo identificarse como integrantes de las clases, quienes me conocen saben, y usted lo leía, que yo vengo de militar en el Partido Comunista, en el Partido Socialista Unido de Venezuela, y desde allí siempre hemos fundamentado nuestra formación política en la lucha de clases. Sin embargo, más allá de la clase trabajadora y de la burguesía, hoy día le queremos hablar y le hablamos a quienes aman a la patria. Es irnos por encima de esto. Un movimiento policlasista. Sí, es un movimiento policlasista y como le digo, nos vamos por encima de nuestras diferencias a convocar a quienes aman a la patria y desde allí esperan entonces que se construya con el propio esfuerzo y de manera colectiva pues una nueva realidad económica, una nueva realidad social.
un Estado mucho más fuerte, porque hay quienes apuestan pues, a que el Estado desaparezca y de alguna manera se diluya, y con ello se diluyen las figuras de autoridad, y eso da paso justamente al caos y al avance de fuerzas contrarias al interés del pueblo. Sí, cómo no, porque el chavismo es una doctrina. Y siendo el chavismo es una doctrina en la cual se encuentra el bolivarianismo, en el cual se encuentra además el pensamiento y el accionar de ancestros y ancestras nuestras que como pueblo nos mostraron que la paz, como lo hablábamos, es de nuestras principales premisas, que nosotros debemos buscar integrarnos a pueblos que siendo hermanos se han venido a instalar acá en nuestro país y desde allí también enriquecen culturalmente nuestro accionar a lo que es el verdadero ser venezolano. ¿Por qué los diferencia? Si son chavistas, ¿qué los diferencia? ¿Por qué elegir al Movimiento Futuro y no elegir el original, el PSUV? Porque sería antipático, por no decirle que... ¿No es preferible definirse más bien como un movimiento bolivariano, que es mucho, que va más allá del chavismo? Sí, y es que en nuestro decálogo, en nuestras premisas hablamos del bolivarianismo, pero a ver, como mujer que está en la política, Oscar, hay un fundamento que yo siempre he procurado cumplir, y es que, pues mire, si uno miente, a uno jamás se lo perdonan. Si uno se equivoca, puede que sí, uno es un ser humano, y puede que usted se moleste conmigo si yo me equivoqué, y después se aleja un rato y después dice, bueno, es verdad, es un ser humano, ven acá y dime cómo te ayudo y construimos esto juntos. No hay espacio para la duda tampoco. No, entonces yo no quiero dejar espacio para la duda en ese sentido. Nosotros somos chavistas, pero justamente la convocatoria amplia a quienes quizás no se sienten expresados en partidos políticos tradicionales, la convocatoria amplia a quienes incluso como individualidad no han tenido cabida o espacio no solo en el PSUV, sino en los partidos que integran el gran polo patriótico, a quien de repente, siendo opositor anteriormente, hoy día dice, yo quiero apostar a la patria y también puedo encontrarme. Sería soberbio decir desde cualquier vocería que todo el chavismo está en un solo partido o que todo el chavismo está en un solo movimiento, en una sola organización. No, el chavismo es una fuerza, es un caudal súper amplio y súper vigoroso que se nutre de distintas corrientes, y justamente en Futuro nos hemos podido encontrar hombres y mujeres que, siendo chavistas o no, porque también hay personas que no son chavistas y se integran, podemos crear espacios para el debate y para el diálogo que nos invitan a pensar en cómo hacer para construir lo que Bolívar llamó la suprema felicidad, pero no hacerlo desde el análisis permanente y abstracto de la realidad, sino con acciones concretas que de manera cotidiana ayuden a ir abonando pues ese futuro que nosotras y nosotros soñamos. ¿Cuáles son los consensos que han establecido ustedes? ¿Cómo convocan, a partir de qué consensos convocan a los venezolanos? El primer gran... Pero respóndeme cuando regresemos a los comerciales. Está bien. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña Carolis Pérez, miembro de la dirección del nuevo Movimiento Futuro. Te preguntaba y hablabas de los consensos que han identificado en la sociedad venezolana. ¿Cuáles son esos consensos que le van a permitir al Movimiento Futuro convocar, movilizar a los venezolanos? Desde mi perspectiva, el primer gran consenso es la paz. Okay. Es la paz. Queremos vivir en paz y por tanto nos oponemos a todo esquema guerrerista de hacer política. Sabemos que la paz se construye con decisiones y con acciones, y ese es nuestro primer gran consenso. En segundo lugar, la soberanía.
nosotros desde el Movimiento Futuro, nosotros y nosotras, apostamos a la autodeterminación como pueblo y a la defensa de la integridad de nuestro territorio y de la soberanía nacional, sin tutelajes extranjeros, porque sabemos que somos la principal reserva de petróleo del mundo y que por tanto hay grandes intereses en controlar no solo la política, sino el territorio nacional. Y el segundo gran consenso es la soberanía y la autodeterminación como pueblo. Y a partir de allí, la democracia protagónica y participativa en cuanto a la posibilidad de decidir no solo quién nos gobierna, sin imposiciones, sin autoproclamaciones, sin designaciones desde el extranjero de dirigentes que no son tales, sino la posibilidad de decidir quién nos dirige a nosotras y a nosotros, pero también de cuáles son las acciones que debe impulsar el gobierno en el territorio nacional. Lo vimos en la última gran consulta, 4.500 proyectos decididos desde el territorio con alta participación, porque es direccionar también el presupuesto y el ejercicio de ese presupuesto a la solución de las grandes problemáticas que grandes o pequeñas nos afectan en la cotidianidad. En tercer lugar, una economía productiva, una economía que nos permita a nosotras y a nosotros vivir con dignidad, pues dejar atrás aquel impacto nefasto que tuvo sobre nosotros y nosotras y que lo sigue teniendo, el bloqueo y las 963 medidas coercitivas unilaterales que nos han colocado en algún momento en una realidad sumamente compleja. Yo le puedo decir, como mujer, nos colocó a nosotras como objetivo de guerra. Entonces queremos desarrollar, convertir ese gran impacto en la fuerza motorizadora de una economía que nos permita nuevamente acceder a servicios de calidad y en todo el territorio nacional. ¿Cuál es el modelo económico sobre el que ustedes van a construir consensos o están convocando los consensos? Un modelo económico justo, Oscar, un modelo económico que, en primer lugar... La empresa privada, por ejemplo, el papel de la empresa privada, el papel del Estado. La empresa privada que ama a la patria y que puede desarrollarse desde acá en un sistema económico seguro, en un sistema económico donde va a poder desarrollar su actividad comercial sin buscar especular o explotar en un mercado de caos y de guerra. Es un sistema económico que nos permite producir y autoabastecernos desde la tierra también que nosotras y nosotros tenemos. Un sistema económico cuyo desarrollo científico también sea a partir de la fuerza del pueblo venezolano, que es un pueblo muy preparado profesionalmente y que ha podido desarrollar sus propias semillas, inteligencia artificial, pues robótica al servicio del desarrollo económico del país. Un sistema económico que nos permita que la renta petrolera, pero que adicionalmente los ingresos que pueda tener el Estado por otras industrias sea distribuido hacia quien más lo necesita y no acaparado en pocas manos para el enriquecimiento de unos pocos, y pues justamente nos lleve a nosotras y a nosotros a erradicar la pobreza extrema, que es una de las grandes consecuencias de esta última década de saqueo, de bloqueo de nuestra principal industria, porque lo vimos en Citgo y lo hemos visto también en otras empresas que, estando fuera del territorio nacional, fueron pues de manera delincuencial tomadas por esas fuerzas que justamente quieren atacar y dominar al país. A partir de lo que nos dicen los estudios, tú me estás describiendo un modelo económico humanista. Humanista, efectivamente. La gente utiliza mucho ese término para definir el modelo económico ideal. Incluso añade un socialismo productivo y eficiente. Es que desde mi perspectiva el socialismo es productivo y es eficiente. Y el Plan de la Patria, que es ley, además, habla de un socialismo bolivariano y feminista, ¿sí? Allí nos corresponde a nosotros desde el futuro, y lo hemos venido haciendo, un análisis crítico de en dónde hemos avanzado y dónde tenemos que insistir, porque es un juego donde permanentemente vamos a estar las viejas ideologías pues en confrontación con esos nuevos modelos que estamos impulsando y que además nos ha correspondido a nosotras y a nosotros escribir. O sea, hay
hay raíces nuestras propias de sistemas humanistas. Lo hemos visto en el funcionamiento de los pueblos indígenas, lo hemos visto en el funcionamiento pues de otros tiempos históricos acá en nuestra América, en la Patria Grande, y lo que queremos es justamente escribir nuestro propio modelo, ese que nos funciona a nosotras y a nosotros como país, y desde allí garantizar que la brecha que existe entre quien más tiene y quien menos tiene sea cada vez menor. Añado lo de los términos, porque incluso tú lo señalas en un reciente artículo donde analizas el poder de las palabras. El ser humano piensa con palabras, construye la realidad a partir de las palabras. La realidad no es lo que es lo que somos, y somos en la medida de nuestras palabras. Por eso añadía lo de humanismo, socialismo productivo, y porque se habla mucho de que estamos iniciando una nueva etapa. Es una nueva etapa, sí, un nuevo ciclo, nuevo, con una economía posrentista diversificada, pero también con una nueva cultura nacional popular, con unas nuevas ideas. Y el presidente Maduro lo ha señalado específicamente. Iniciamos una nueva etapa y hay que construir una nueva mayoría. Pero solo lo haces si también construyes un nuevo repertorio lingüístico y simbólico. Sí. ¿Qué me puedes decir acerca del poder de las palabras? Pues efectivamente, pues allí yo citaba a un escritor, uno es del tamaño de la extensión de nuestro vocabulario, de nuestras palabras, y las palabras efectivamente expresan el sentir más íntimo de un ser humano. Las palabras prefiguran la realidad que cada quien ve, y desde allí también nos invita, es nuestra primera acción, de hecho, el cómo nombro, el cómo describo, el cómo analizo, el cómo expreso lo que yo pienso, en gran medida también expresa lo que yo soy. Si pues quien habla es una persona coherente y efectivamente, como yo le decía antes, no busca engañar a nadie, el poder de la palabra, en este caso, nos permite a nosotras y a nosotros avanzar de cara al sol en una nueva realidad que se ha nutrido en gran medida de la historia reciente, que nos ha mostrado que la violencia jamás es la vía, que nos ha dicho a nosotras y a nosotros que tenemos puntos en común en los cuales podemos avanzar. Mire, para mí ha sido tan maravilloso el descubrir justamente la posibilidad que tenemos de construir desde nuestros liderazgos esa nueva narrativa, que en la campaña reciente de diciembre por el Esequibo encontrábamos puntos en común de quienes no pensamos igual quizás en el modelo económico o en el modelo político que impulsamos, pero sí pensamos igual en torno a la soberanía nacional. Nosotras y nosotros hemos transformado la manera de hacer política. Me vas a hablar un poco de cómo han transformado la manera de hacer política, y creo que te refieres al movimiento futuro, ¿no? Pues por supuesto. Un nuevo movimiento que tiene que posicionarse, diferenciarse, competir, porque tiene también un nuevo discurso. Pero vamos a seguir conversando sobre esa materia una vez que regresemos en los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña Carolis Pérez, de la Coordinación Nacional del Nuevo Movimiento Futuro. Hablábamos del poder de las palabras. Me comentabas que comentábamos que hay que construir un nuevo discurso. ¿En qué se diferencia el nuevo discurso de futuro con relación al discurso ya establecido del PSUV y del chavismo en general? Pues en varios aspectos. A ver, para nosotros el chavismo sigue siendo... Por cierto, y disculpa la interrupción, hablamos de los nuevos consensos que tiene que ver paz, soberanía, protagonismo y economía. ¿Hay algún otro que consideres que es fundamental para proseguir? No. El ejercicio gratuito de la salud y de la educación es un gran consenso. Es un gran consenso, sí, claro. Pues nosotras hemos hecho, y nosotros desde el movimiento hemos hecho nuestro el clamor de los docentes de pues ocuparnos
en mejorar sus condiciones para poder garantizar también un ejercicio, un ejercicio pleno de la educación, partiendo del hecho de que la labor educativa no es solo responsabilidad de las docentes y los docentes de nuestro país, que comienza desde el hogar e incluso cuando ya estamos un poco más grandes, siendo adolescentes, es también una labor de autoformación, la responsabilidad y la corresponsabilidad que nos debe acompañar. El Movimiento Futuro ha planteado efectivamente pues, aspectos en los cuales consideramos que podemos mejorar desde el ejercicio de gobierno y desde la construcción y atención de políticas sociales y de ejercicio de la política en sí, sin sectarismo, con mayor participación de la mujer. Si usted revisa cómo estamos integrados en la Comisión Nacional, yo le puedo decir con mucho orgullo que el 67% de la Comisión Nacional de Futuro somos mujeres. Y somos mujeres en toda la diversidad de lo que significa ser mujer. Estamos mujeres de distintas generaciones, de distintos orígenes sociales, de distintas pues expresiones culturales, pero que en gran medida evidenciamos lo que es la realidad social de nuestro país. En la población en general somos el 51.82% de la población las mujeres, y yo siempre digo, y parimos a la otra mitad de la población, tenemos incidencia en la totalidad de la población, y ese ejercicio protagónico y participativo de la mujer es una de las banderas que levanta con mayor fuerza el Movimiento Futuro, pues si bien estamos en un año inédito, Oscar, para lo que es la participación política de la mujer. Y cuando le digo inédito, no es porque yo quiera replicar de manera inconsciente un discurso que ha sido pues característico de este proceso que hemos adelantado en el país en las últimas etapas. Es que este año 2024, nosotras podemos decir que además de tener el 52% de las curules, el 42% de las curules de la Asamblea Nacional ocupados por mujeres, tenemos el 48% de las presidencias de los consejos municipales del país. Eso nunca había ocurrido en la historia política de nuestro país. Recordemos que la mujer apenas no cumple todavía 100 años el derecho al voto de la mujer acá en Venezuela. Pero adicionalmente, nosotras tenemos el 66% de la fuerza científica que se desarrolla en el país, se expresa en hombros de mujeres y en cerebros de mujeres. Nada más por darle tres indicadores de nuestra participación política. Entonces, allí insistimos nosotras en procurar caminos, ensanchar lo estrecho para abrir mayor participación de la mujer en nuestro país. Nosotros desde allí planteamos la lucha contra la corrupción como una exigencia de la población toda, que no es solo, y es un gran consenso, que no va solo con el combate acá arriba, sino con la construcción de sistemas de contraloría robustos, desde el propio ejercicio del poder popular y hasta las máximas instancias de gobierno. La creación del Movimiento Futuro tiene que ver con una crítica a los partidos políticos, incluyendo el PSUV, por tradicionales, porque se convierten en espacios cerrados, sectarios, excluyentes. Por supuesto. Es también eso. El surgimiento del Movimiento Futuro como movimiento. ¿Y en qué se diferencia el partido político tradicional? En que es un movimiento de movimientos, en que surgió justamente ante la exigencia de los movimientos sociales agrupados en el Congreso de la Nueva Época de tener una tarjeta donde expresarse. El Movimiento Futuro, además, no es un hecho inédito en nuestra historia política. Si usted revisa, siempre hemos tenido espacios de encuentro más allá de los partidos, el Gran Polo Patriótico en su momento. ¿Ustedes no forman parte del Gran Polo Patriótico? No, hasta ahora como movimiento no nos hemos sumado al Gran Polo Patriótico, sin embargo acompañamos la candidatura del presidente Nicolás Maduro. El Movimiento Futuro además se distancia de las estructuras absolutamente verticales, es un ejercicio más horizontal, donde las decisiones toman un poco más de tiempo porque son producto de consensos más que de instrucciones lineales, donde nosotras y nosotros podemos tener agendas simultáneas de los distintos movimientos y desde allí pues ocupar el territorio con
agendas de animalistas, de ecologistas, que quizás en los partidos tradicionales se expresan de manera pues más pequeña y acá cobran mayor relevancia. En el movimiento Futuro además apostamos muchísimo a las nuevas tecnologías para la transmisión del mensaje y sabemos que ese mensaje a través de las nuevas tecnologías y que va dirigido fundamentalmente a los jóvenes tiene que ir acompañado de un ejercicio concreto de la política para poder tener éxito, porque más que a los partidos revolucionarios, la principal crítica viene a los partidos de derecha que no han logrado entender que la realidad de este país cambió, que no han logrado entender que el ejercicio político en estos momentos es un ejercicio transparente, que es un ejercicio que nos invita a comunicarnos como lo que somos. Yo hasta ahora he visto con absoluto horror que no muestren planes de gobierno desde las distintas candidaturas que tiene la derecha de nuestro país. Nosotros enarbolamos las 7 transformaciones como un plan de gobierno que acompañamos y que justamente nos ha permitido expresar la diversidad de opiniones que somos. Es desde allí que nace el movimiento Futuro y que además busca acompañar la concreción de ese proyecto de país que está en el plan de gobierno de las 7 transformaciones y en nuestra Constitución. ¿Qué destacas de las 7 transformaciones como banderas propias, como banderas que puede levantar también el movimiento Futuro? Pero me responde una vez que regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña Carolis Pérez, miembro de la coordinación o la dirección nacional del Movimiento Futuro. Te preguntaba cuáles son las banderas. Hablas de que asumen como propias las 7 transformaciones que plantea el presidente Maduro. ¿Cuáles son las banderas de ustedes? Sobre todo para esta campaña electoral. Pues de las 7 transformaciones. Pensando, insisto, en que ustedes surgen como una opción, como una posibilidad, como una oportunidad de diferenciación y para llegar a otros sectores. Sí. Eso implica un nuevo lenguaje, banderas propias también, o por lo menos que en el discurso luzcan distintas, diferentes, propias. No solo en el discurso, y también en la acción. Okay. En la acción, porque la mejor forma de decir es hacer. ¿Cómo se involucran en esta campaña electoral? ¿Con qué banderas? ¿Con qué propuestas? Pues de las 7 transformaciones y del llamado que hizo el presidente en su momento a las 7 transformaciones, y fue lo que nos motivó a sumarnos con tal intensidad, está en primer lugar para destacar la autocrítica. Justamente el saber que aunque hemos hecho muchísimo, todavía falta mejorar y que permanentemente tenemos que estar revisando nuestro accionar y nuestros lineamientos para poder adecuarnos a la realidad. Entonces la autocrítica para mí ha sido un factor fundamental en este llamado a las 7T, en esta convocatoria, porque, doctor, agua que no se mueve se estanca. Y agua que se estanca se pudre. Oye, entonces nosotros tenemos que ir permanentemente sacudiendo nuestro accionar político, y eso para mí es un gran valor a destacar en la convocatoria a las 7 transformaciones. En segundo lugar, la planificación, porque yo he aprendido que hay que planificar hasta los límites de la estupidez para ejecutar hasta los límites de la osadía. Nosotros debemos construir un futuro, pero con claridad en el accionar, en el uso de los recursos de manera acertada, sabiendo que tenemos recursos limitados y que todo esto debe obedecer a la búsqueda de grandes soluciones a los grandes problemas que tiene la sociedad. En tercer lugar, yo destacaría de acá la posibilidad de convocar a un gran diálogo nacional. Ese diálogo nacional donde me dice que es importante la opinión del otro, de la otra. Es tener y desarrollar la capacidad de escucha como gran ejercicio de acción política, porque a veces uno desde el ejercicio del poder tiende quizás a aislarse un poco o a dejar de escuchar o escuchar solo voces que están muy, muy cerca. Entonces, la posibilidad de abrir un gran diálogo nacional, de multiplicar las herramientas para poder recibir esos mensajes, es justamente un gran ejercicio de escucha y de humildad.
de humildad que jamás debemos perder en el ejercicio de gobierno y en el ejercicio político. En cuanto a las promesas electorales, ¿de qué manera van a participar? Pues ya estamos Además de esas participando. grandes ideas. No, ya estamos participando. marco. La convocatoria a la gran consulta nacional para desarrollar desde las comunas y desde el modelo comunal el ejercicio de gobierno y de autogobierno es una de las principales banderas del Movimiento Futuro. Esa experiencia nació en el estado Miranda y ya estaba en su cuarto ejercicio. Y ahora que se convirtiera en una gran consulta que llevara a que 4.500 territorios comunales se delimitaran, pero que agruparan además en ese debate más de 27.000 proyectos. Óscar, imagínese usted 27.000 proyectos brotados del propio debate en el territorio, sin mayores tutelajes, sino más bien orientaciones técnicas de cómo canalizar ese debate. Y luego el establecimiento de prioridades desde la propia Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, para que posteriormente el ejercicio de gobierno sea el direccionamiento de los recursos y el acompañamiento técnico en la ejecución de los proyectos, para poder garantizar que ese recurso finito se está ejecutando de acuerdo a los intereses del pueblo organizado hecho poder y no de quien de manera temporal esté ejerciendo un rol de dirección en un nivel de gobierno. La principal preocupación de los venezolanos es la economía. Más del 80% hoy le importa más la economía y particularmente el ingreso, la situación del ingreso familiar. ¿Qué propone el Movimiento Futuro como respuesta a esta expectativa, a esta demanda? Pues desarrollar en su totalidad la capacidad productiva que tenemos como pueblo. Procurar mecanismos fuertes de combate a la corrupción para que esa no sea una gotera a través de la cual se pierdan los ingresos producto de los grandes esfuerzos también que se realizan para sortear las dificultades que el bloqueo y las sanciones nos han colocado. En tercer lugar, la apuesta a un sistema justo de comercio que permita que cada quien pueda recibir una ganancia que le permita también sostener empleos dignos y pagar salarios dignos para toda la población. Desde el Movimiento Futuro apostamos también a que los jóvenes y las jóvenes de nuestro país consigan la vía para desarrollarse plenamente en su curso de vida y también en sus intereses profesionales, y tenemos la certeza de que podemos lograrlo si todas y todos nos apostamos al desarrollo del país. Un mensaje a los venezolanos, a esos venezolanos que ustedes quieren convocar, entusiasmar, persuadir, movilizar, sobre todo ahora en esta etapa electoral. Un mensaje para cerrar a tu gente. Pues a todas y a todos quienes me estén escuchando o quienes nos estén viendo por estas pantallas, yo les invito a pensar en la paz, a construir la paz a través de su participación, porque la elección no es otra cosa que la capacidad de dirimir nuestras diferencias a partir del ejercicio pacífico de contraste de las ideas. Les invito a buscar y a ahondar más allá del mero discurso cuáles son las acciones concretas que han impulsado los distintos candidatos que hoy día se presentan para esta contienda electoral, que efectivamente tributan a la paz. Si el llamado es a la violencia, yo te invito a despegarte de esa propuesta, porque este país se va a desarrollar en la medida en que nuestro amor le lleve a preservar la paz que hasta ahora hemos logrado consolidar con un modelo humanista y con un modelo político que prevalece el debate por encima de la violencia. Excelente. Bueno, paz, productividad. Alegría. Alegría. Estabilidad. Amor. Bueno, muchísimas gracias, Caroli. Excelente análisis situacional, muchos éxitos en este nuevo movimiento. Creo que llega muy oportunamente como una respuesta a las nuevas demandas y expectativas de los venezolanos. Y sobre todo para insertarse en una nueva etapa, en una nueva época que estamos viviendo. En un mejor futuro, Óscar. Para allá vamos. Muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo análisis situacional por Globovisión. Periodismo libre, independiente, responsable y veraz. Hasta pronto.